la gana de capacitarse de todos y demás. Entonces digo, un tema que picó mucho en punta, tiene que ver con tiene que ver con marketing, tiene que ver con pauta, que tiene que ver con datos, con growth, y cuando empezamos a ver que muchos coinciden en este tipo de necesidad, se me vino una persona a la cabeza, una y solo una, y nada, hicimos ahí un poquito de lobby, lo convencimos, y nada, lo tenemos acá. Es una persona que aprecio mucho, que estimo mucho, que respeto mucho, es una persona que vive, respira y transpira datos. La idea es que hoy nos venga y nos dé una mano con un enfoque bien orientado a e-commerce. Mate ya sabe, ya estuvo viendo quién se está sumando, ya sabe el perfil de información que necesitamos, así que nada, un poco es eso. Hablemos de data, hablemos de growth, hablemos a ver, si nos quiere regalar algo más, mejor. Pero nada, es una charla bien de marketing, bien de tráfico, pero bueno, atrás de todo eso hay un sustento y una explicación, así que no vinieron a escucharme hablar a mí, ni a escuchar hablar a Mate, así que los saludamos a Mate. Y una vez que termine Mate, quédense, aprovechen, hagan preguntas. Si algo que le gusta a él es responder preguntas, sean bien incisivos, sean bien malos, tiren bien al paladar y aprovechenlo. Así que bueno, Mate, desmuteate y todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse un viernes a esta hora, cuando nuestro inconsciente colectivo nos lleva a relajar un poco, un viernes hasta ahora. Así que, bueno, gracias doblemente por eso. Bueno, gracias a Martín y a todo el círculo por esto. Les contaba antes que estaba nervioso y después de toda la presentación que hizo estoy más nervioso todavía, pero bueno, tengo un par de horas de video ya dadas y bueno, apelo a eso y un poco al tema que vamos a tocar. Cuando empezamos a charlar con esto con Martín sobre esto, bueno, es un tema que la verdad que es un tema del día a día, creo que en general para todos. Entonces, la idea de esto es no venderles nada, principalmente es eso, y que darles otro enfoque. Seguramente, o sea, todos venimos haciendo las cosas de una forma, bien o no tan bien, pero es algo que nos trajo y que nos trae hasta un punto en donde estamos. Entonces, esos son los puntos en donde con el tiempo uno va entendiendo que por más que uno quiera decir las cosas son así, 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 es abrir ventanas a otros enfoques, que esa es la idea principal. Dentro de todos los negocios que me tocó trabajar siempre, he trabajado con grandes marcas, pocas, por el problema, que para mí personalmente es un problema, trabajar con muchas cadenas de toma de decisiones en el camino cuando, por ejemplo, a un cliente o a un negocio se le está quemando todo. Entonces tenés que esperar toda la cadena del diseñador, y este que te diga que sí, el otro que no, y bla, 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 bla. Entonces, siempre tratamos de enfocarnos, yo trabajo con mi hermano, con Leo, en trabajar con dueños directos justamente, no por apurados, pero hay cosas que nos fueron llevando a ciertos puntos de éxito, abordándolas inmediatamente, pero ese inmediatamente siempre está avalado con un análisis grande detrás. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla y vamos a arrancar. Ok. Bueno, a ver, voy a hacer esto. Yo voy a apagar la cámara simplemente por una cuestión de rendimiento nada más, ¿ok? Pero siempre estoy acá. Bueno, vamos a hablar justamente cómo aprovechar todo el mar de datos que tenemos, para nuestro beneficio y para darle otro punto de vista y otro golpe de enfoque a la publicidad que estamos haciendo o que nos hacen, porque seguramente o tenemos contratadas agencias, freelancers, también podemos hacerlo nosotros. Entonces vamos a ir por este punto. Bueno, yo lo dividí en ciertas partes, vamos a arrancar por el negocio, y cuando vean el próximo slide seguramente van a decir, ¿por qué vengo con una patada en los dientes, no? Como decir que tu producto y servicio tenemos que asumirlo que no lo necesitan del otro lado.
Entonces vos decís, hey, pero si yo tengo un producto que, no sé, que es tendencia, o que es necesario, o que es de salud, o que es algo que le va a servir a la gente, ok. Y ahí es donde comienza el desafío. Pero primero, siempre asumimos esto y siempre le decimos a los clientes, ok, primero partamos en donde nadie necesita comprarte el producto o el servicio. Ahora, sí vamos a plantear y a encontrar las audiencias hasta poder llegar a un punto de equilibrio de saber cuáles son los que no solamente van a ver tus anuncios, sino los que van a reaccionar al anuncio, y cuando hablo de reaccionar es que generen una acción, y esa acción es que lleguen a mi tienda o a mi sitio web. Bien, que nosotros pagamos publicidad principalmente para aparecer, y que después lleguen, nos naveguen y después empiecen a hacer todas las conversiones que nosotros queremos dentro de nuestro sitio web o tienda online. Así que decidí comenzar por esto, porque muchas veces pasa en donde quedamos a veces en una especie de ruleta, en donde, no, bueno, porque mi producto, porque yo tengo esto, porque yo tengo lo otro, y a veces, no digo que esté equivocado ese enfoque, sí, el enfoque es el que tiene que ser, pero no hay que darle el 100% de las energías. Quizás todas esas, dale un porcentaje de energía, pero guardate otro porcentaje de energía para hacerte otras preguntas que son las que vamos a ir viendo paso a paso, ¿bien? Así que el desafío principal es aparecer y generar las audiencias, ¿bien? Comprender eso nos va a dar más claridad, nos va a dar mucha más claridad, así que eso es como primer ítem. Luego tenemos en qué cancha estamos jugando, básicamente. ¿Bien? Y cuando hablo en qué cancha, en qué vertical estoy. ¿Bien? Acá tengo un ejemplo que lo puse, digamos, como directo, pero a veces pasa, ¿no? Que vendo indumentaria infantil y lo primero que hago es segmentar a padres, padres primerizos o entre ciertos rangos etarios o que tengan hijos y demás. Pero nos olvidamos de, por ahí, compañeros de trabajo que quizás no tienen hijos, ¿no? Y vos decís, che, ¿qué tengo que apuntar toda la campaña ahí? No. Cuando hablamos de una campaña de publicidad, seguramente hablamos de una o varias plataformas y hablamos de una o varias campañas dentro de esa plataforma. Entonces, ¿por qué no apuntar una de las campañas a un segmento más abierto o que está fuera del radar de lo que yo pretendo que sea mi producto? Entonces, los actores es un punto que es totalmente interesante y que se lo pasa por alto simplemente por no prestar atención a esto. Y ustedes dirán, bueno, pero si voy a estar imprimiendo anuncios y gastando dinero en gente que no es potencial, ¿no estaré tirando el dinero? Es buena la pregunta. Sin embargo, como dije anteriormente, dentro de toda tu estructura de campañas, tenés que tener un approach sobre otras personas. El tema de segmentar muy fino, el tema de segmentar muy fino hace que, por ejemplo, yo tengo, a ver dónde está mi puntero, acá está mi puntero. Es que yo tengo, por ejemplo, una calle, esto se va a borrar igual, ¿eh? ¿Ok? Tengo una calle y yo cierro la puerta de acá y la puerta y la entrada de acá de la calle y dejo pasar solamente a las personas que están dentro de mi producto. Entonces es probable. Bueno, yo estoy acá sobre Florida. En la esquina tengo Corrientes y en la otra tengo Sarmiento. Yo cierro Sarmiento y Corrientes y dejo solamente pasar a las personas que quiero que vean mi vidriera. Y yo no estoy considerando al resto de las personas que pueden estar pasando y mirando, ¿ok? Seguramente no me compren, pero con que uno se pare a mirar la vidriera, ok. Si uno ya pasa la puerta, estamos hablando de una persona más interesada. Ese es el ejemplo que yo siempre doy con cerrar la segmentación. Y hoy estamos peleando por atención en los algoritmos, entonces tener este enfoque de ampliar nuestro rango de cobertura es totalmente válido. ¿Bien? Ni hablar de las variables como la región, ¿bien? ¿En qué mercado estoy jugando? Dije, ok, estoy en una ciudad, envío a todo el país, trabajo con, no sé, con ciertas provincias, con otras no. ¿Qué tal la competencia? ¿Qué valor agregado tengo yo que tienen ellos? Bien, esto es por ahí un ABC y capaz que está, bueno, pero esto ya lo aprendimos toda la vida en marketing, pero parece que no, pero estas pequeñas cosas son las que hay que sacarlas al principio, o sea, apuntalarlas y reenfocarlas y después seguir con el resto. Pero no pasar por alto esto, porque ya les digo, me ha pasado de, por ejemplo, tener
indumentaria femenina y tenía una de las campañas totalmente abiertas. Obviamente que la compra de los hombres representaba el 1% por el 100, y ese 1% tenía un ticket promedio que no era el ticket promedio de las mujeres, sin embargo, no perdía la cobertura. También pensemos que capaz que uno abre un dispositivo que está marcado como que es un hombre y termina siendo una mujer también. Entonces, en eso los algoritmos no se equivocan, así que hay que tener un poco de una mirada más apuntalada a qué estamos haciendo con a quién queremos mostrarle nuestro producto, servicio, anuncio, ¿bien? Hay que definir al cliente, pero lo vamos a hacer a lo largo de estos slides, van a ver que lo van a hacer a través de sus propios datos y no creando, yo le digo así, el amigo imaginario de nuestro buyer persona. A veces se arranca a hacer un buyer persona sobre cosas que entendemos que por ahí un zapato de dama es para mujer, pero muchas veces la navegación nos termina sorprendiendo y lógicamente nos van a terminar comprando las mujeres un zapato de mujer. Sin embargo, podemos perfilar mejor a nuestro avatar con nuestros propios datos, tanto de navegación como de compras ya hechas. Ahora, este punto es importante, es economía y conversiones. Nosotros estamos en Argentina y los servicios que pagamos de publicidad los pagamos a todos en dólares. Por más que paguemos en pesos, la plataforma lo traduce a dólares. Vos decís, bueno, yo invertí 1.500 pesos en Meta y Meta dice, vos me diste $1 hoy, ¿ok? Estoy tirando un número que está cercano a lo que están cobrando hoy como mínimo. Entonces, hoy estamos bastante enderezados con el tema del dólar porque si bien viene subiendo y viene moviéndose, de hecho la semana pasada bajó unos centavos y demás, en 2023 vimos un montón de cuentas que decían, no, yo invierto 1 millón de pesos por mes en publicidad. Y en 2023, si vos invertías de enero a diciembre 1 millón de pesos, el dólar iba fluctuando, la plataforma recibía menos dólares. Entonces, este es un punto que muchas veces el proveedor de servicios, llámese agencia, freelancer o uno mismo, a veces tiene miedo de sacar este tema y de pedirte más pesos, porque no entiende cómo traducir lo que quiere la plataforma. Muchas veces pasa ese miedo porque no, mi cliente no factura mucho, recién estoy arrancando, pero arrancar con esta conversación o comenzar a tenerla hace que tu rendimiento frente a la plataforma no se vea incidido. ¿Ok? Hoy, repito, en 2023 esto era un caos, hoy estamos un poco más apuntalados, no sabemos lo que va a pasar el resto de este año, el año que viene o con el próximo gobierno, si vamos a estar con una, podemos decirle palabra estabilidad, pero cuando nos pasó esto de 2023, que nos pasó a todos, nosotros ya en 2021 habíamos decidido con todas las cuentas pasarlas, o sea, seguimos pagando pesos, ¿ok? Pero dolarizamos la inversión. El cliente me dice, mira, yo tengo 8 palos para darte. Ok, ¿hoy cuánto vale el dólar? X, listo. Hacíamos la división y esa era la cantidad de dólares que teníamos que mantener. O sea que el cliente entendía que tenía que siempre, todos los meses, equiparar la cantidad de pesos frente a el monto del dólar que esté en ese momento. ¿Ok? Eso sería dolarizar la inversión y esto es un punto de rendimiento bastante interesante porque al final del día la plataforma dice yo quiero dinero y si bajas el dinero te quito cobertura. Y bueno, ya sabemos todo lo que pasa, ¿no? No tengo cobertura, no me ven, no llegan al sitio, no generan las acciones que estoy buscando. Bien, ahora cuando hablé del dólar quizás toqué una parte incisiva también, y esta es otra conversación que normalmente no se da, es el tema de los impuestos, que obviamente que esto incide en el cash flow, ¿no? Porque vos decís, yo hoy estoy cargando publicidad con mi tarjeta de Mercado Pago y, por ejemplo, mi caso personal, yo soy responsable en cripto y yo estoy pagando el dólar Mercado Pago que es 1.500, 1.490, creo que antes de ayer hice una carga, y cuando veo lo que me está cobrando es una percepción, pero no me está cobrando el IVA, ¿ok? Ahora yo digo, oh, qué bueno, Meta no me cobra el IVA. No me cobra el IVA Meta, pero seguramente si yo vengo facturando, a fin de mes el contador me manda la liquidación de todo lo que tengo que pagar de IVA. Entonces, si bien yo no estoy poniendo ese 21%, estoy dando el ejemplo de Meta, ¿no? Google tiene facturación en Argentina y quizás lo veamos de otra forma, pero el que más golpea es Meta. Entonces yo, ok, no tengo ese 21% que lo tengo que pagar hoy en el día a día, pero seguramente a fin de mes
mi declaración jurada tenga que salir a cubrirla si no tuve muchas compras frente a las ventas. Entonces, esta es una conversación que también no se da y siempre se dice, ¿qué método de pago me recomiendan para Meta? Y normalmente ese es el problema. Y la verdad que es una conversación que hay que tener con el contador. Entonces la agencia, como no sabe decirte, o el freelancer, me pongo en ese lugar porque yo estuve en esa parte de la conversación en donde al principio no sabía y cuando uno entiende, le va explicando al cliente, le dice, hay que tenerlo con el contador, porque él es el que te maneja toda la parte impositiva. Entonces ahí minimizamos la conversación que hay y dejamos de perder tiempo en, oh, no, pero Meta me cobra impuestos, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Eso es un tema interno que no tiene que estar a la deriva por quien presta servicios de pauta, no tiene que estar a la deriva, siempre tiene que estar ahí porque al final del día, para poder calcular los costos de adquisición, por ejemplo, tenemos que poner todo en la bolsa. Los costos de tu producto y demás, toda esa, ¿cómo se dice esto? Toda esa cuentita tiene que estar hecha desde el principio para después no tener problemas de decir, bueno, voy bajando la publicidad porque me está comiendo los impuestos. Es un error que muchas veces se traduce en gravedad y en rendimiento que se va cayendo, lamentablemente. Bueno, hablando un poco de economía y hablando de las dos plataformas más importantes, ¿no? Entendemos que TikTok también está ahí, pero cuando queremos generar acciones de verdad puntuales, digamos, como una compra o un lead que nos llegue, siempre vamos a ir a las dos que están de punta, no porque sean famosas, sino porque están planteadas para eso. Google, en la mayoría de su sistema, cobra por clic y Meta cobra por impresiones. Entonces, muchas veces yo veo fronteados dashboards o publicidades o presupuestos mal calculados porque, por ejemplo, para Meta le dan todo por clic y Meta no cobra por clic. Si bien te da un costo, que es la inversión dividida la cantidad de clics, te lo da, pero su plataforma en un 98% cobra por impresiones. El otro 2% no aplica ni para leads ni para e-commerce. ¿Se puede? Sí. Pero entender cómo cobra cada una de las plataformas va a ayudarnos a nosotros, ahí vuelve el slide, va a ayudarnos a nosotros a tener, visto cómo nos está cobrando la plataforma. O sea, vos me dijiste que dolarice la inversión. Ok, listo. ¿Cómo me cobra la plataforma? Por impresiones. Si yo sé que necesito 1.000 pesos para imprimir a 1.000 personas, yo puedo estimar a cuántas personas puedo llegar a alcanzar teniendo ese costo por 1.000 impresiones. De hecho, el costo por 1.000 impresiones o el costo por clic también puede ayudarme para colocarlo dentro de los costos del negocio. ¿Ok? Tanto sea el producto, del servicio que estoy dando. Esos números son muy importantes a tener en cuenta y entender también que los dos sistemas son distintos. Eso también va a ayudar a saber qué vamos a pedirle a cada plataforma. Google captura justamente la intención. Yo no entro a Google a ver qué me aparece, entro a buscar algo. O estoy en YouTube, seguramente voy a ver, no sé, un tutorial de algo y seguramente me va a aparecer publicidad relacionada y ahí sí me está cortando, digamos, la pantalla como lo hace Meta. ¿Ok? Pero cuando vamos a Google a buscar algo, vamos con una intención. En cambio, en Meta, estamos interrumpiendo la pantalla del usuario. Así que estas son cosas que son importantes a la hora de abordar. ¿Ok? Ahora, esta es una frase que la vengo diciendo desde hace años, que el ROAS termina siendo una métrica de vanidad. Primero porque en su gran mayoría está calculado de una forma que no es la correcta. Acá sí voy a decir la palabra que es equivocado, como normalmente está calculado el ROAS, porque ahora vamos a ver cómo hay que tenerlo en mente. Y después, lo segundo que pasa es que se lo aísla. Decís, te levantás a la mañana, tu campaña invirtió 1.200 pesos y te entró una compra de 124.000 pesos, ¿no? Justo vendiste, no sé, un conjunto de gimnasia que valía 124.000 y justo a la mañana te entró la compra y Meta agarra y te muestra en el administrador de anuncios que tenés un 100.000 de ROAS. Ok, pero es una venta y solamente invertí 1.000 pesos. Ok. Parece una broma lo que voy a decir, pero me canso de ver pantallas en internet donde muestran ROAS altísimos de administradores de anuncios
Y acá te estás perdiéndote todo el resto del análisis en ver realmente cómo se está construyendo el número. Cómo se está construyendo el número. Así que, ¿sirve un ROAS de 100? Sí, sirve un ROAS de 100, pero ¿con respecto a qué contexto? ¿A las 10 de la mañana una venta o a un total de ventas dentro de un mes frente a X cantidad de inversión? Bien, por eso no hay que mirarlo aislado. Lo mismo pasa con los costos de adquisición y las tasas de conversión. Bien. Ahora, el ROAS, el costo de adquisición, acá hay que sumar todo lo que estamos invirtiendo. Y cuando hablamos de inversión en publicidad es, por un lado, lo que le estamos dando a la plataforma, los impuestos como secundario, y como tercero, esto es algo que se nos escapa dentro de esta cuenta, es lo que le estoy pagando a la agencia, al freelancer, y ustedes dirán, algunos dirán, no, pero yo hago mis anuncios. Ok, listo. Si vos te pagás sueldo dentro de tu compañía, dividirlo en horas y las horas que le das a Meta o a Google o a todo lo que derivás para hacer publicidad, ponerle un número y sumalo. Porque si no lo haces vos, el día de mañana lo va a tener que hacer otro y lo vas a tener que pagar. Entonces, estamos en el mismo punto. Entonces, cuando vos juntás el fee, juntás la inversión en plataforma, lógico que cuando vos lo dividas contra los clientes o contra las compras, tu costo va a dar más alto en números, pero va a ser más real. Y esto es algo que podrían accionarlo o empezar a preguntarlo a la agencia o hacer el cálculo ustedes, de cuánto realmente es lo que están invirtiendo en la implementación. Entonces, tu ROAS tiene que ser toda la inversión completa frente a las compras, no solamente de plataforma, porque vos podés tener ROAS de plataforma, pero tu ROAS general, ¿cuál es? No, bueno, pero yo qué sé cuáles son las compras de Google o las de Meta o las que vienen en orgánico. Bueno, eso con Analytics pues, se pueden disgregar los datos y saber y empezar a dividir qué canal está trayendo el agua a la fuente, por decirlo de una forma. Entonces, ojo con esto porque hace que los números no estén, digamos, no digo claros, pero hablamos de darle más rendimiento a la publicidad y esto muchas veces se termina escapando, y lo hemos visto mucho tiempo y esto es algo vital porque estamos hablando directamente de dinero que está invirtiendo el negocio de forma global. ¿Okay? Bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no? La inversión total es plataforma más el costo, la adquisición de clientes. Cuando yo adquiero un cliente, normalmente hablamos de adquirir, o sea, de atraer. Hablamos de los clientes nuevos. Los recurrentes también compran. Ahora, un cálculo que sugiero que hagan es agarrar toda la inversión y dividirla, si quieren dividirla por el total de clientes, van a tener un costo de adquisición. Ahora, si lo dividen por los nuevos, van a saber cuánto le corresponde al nuevo, cuánto están invirtiendo en el nuevo, y pueden hacerlo por el recurrente. Ahora, si tienen un 50 y 50, significa que su retargeting está dudoso. Porque si están invirtiendo lo mismo tanto para clientes nuevos como para recurrentes, y si bien tienen compras, si bien tienen cash flow, tienen efectivo, tienen ventas, ojo con eso porque no es sano tener un 50% de clientes, de invertir dinero en clientes que ya te compran. Ese es el punto, ¿se entiende? Entonces, ojo con eso, ¿bien? Así que calculen, tengan esos 3 calculitos ahí a mano y van a ver cómo se comportan o cómo se venían comportando en los últimos 3 o 6 meses para ver cómo está rindiendo la pauta. Porque acá ya estamos hablando directamente cómo comienza a rendir la pauta y toda nuestra implementación. Una conversión es algo que yo quiero que hagan un usuario. Si estamos en redes sociales, una persona viene scrolleando, se detiene un microsegundo y continúa. Hoy ya Meta lo está tomando como una conversión. Y vos decís, bueno, pero eso no me trae plata. Ok, punto de aprendizaje, famoso data point, que Meta hace y Google hace lo mismo, para poder traquear eventos del usuario. Ahora, salgamos de las redes sociales, entremos a la publicidad o entremos directamente a nuestra tienda o sitio web
Normalmente siempre decimos que una conversión es una compra o un lead, pero ¿qué tal si abordamos este enfoque? Y de hecho así es como yo programo en mi mente y en hoja, ¿no? Mis campañas. Si yo tengo un e-commerce, normalmente las personas llegan, navegan categorías, productos, agregan al carro, pasan por una fase de checkout y van a una fase de compra. A todos esos puntos, por ejemplo, yo le disparo campañas. Pero ¿cómo vas a disparar campañas a vistas del producto si eso no te da dinero? Ok, como hoy estamos, bueno, estoy spoileando algunos, ¿no? Algunos slides. Como hoy estamos en un sistema donde el retargeting está siendo automático, a nosotros nos viene dando desde antes de Andrómeda resultados esto de empezar a apuntalar los eventos que nosotros identificamos como conversión dentro de nuestra tienda. ¿Para qué? Para darle al algoritmo todo el aprendizaje que está buscando. Entonces, con el tiempo, el sistema va a entender mucho mejor cómo se comporta tu tienda, cómo se comporta tu usuario y qué es lo que hace dentro del sitio. Entonces, lo que va a hacer es bombardearlo con publicidad y tu publicidad va a funcionar mucho mejor. Porque si tu tienda tiene remera negra, talle M, para Meta tiene varios puntos ¿cómo se llama esto? De tracking. Negro, remera, talle, tienda de ropa. Entonces va haciendo la segmentación sola. Ahora, este planteo de enfoques de conversión son los famosos indicadores que uno se tiene que ir montando en el camino, digamos, ¿no? Porque decir, bueno, listo, tengo una frase que, como la del Robas, polémica, ¿no? Que creo que digo, el que llega y el que compra es fácil. Es decir, bueno, pero el que llega tengo que invertir publicidad. Ok, listo, y cuando llegó, llegó. Ahora si compró, compró. ¿Qué pasa si empezamos a prestar atención a lo que sucede en el medio? ¿Por qué no compran? ¿Por qué tengo muchas vistas de producto? ¿O por qué tengo 6 vistas de producto por usuario, por ejemplo? ¿Okay? ¿Por qué tengo muchos carros? ¿Por qué tengo muchos checkout iniciados y no se condicen quizás con la cantidad de compras? Lógico que cuando vamos achicando el funnel, todos esos números se van achicando, ¿no? Cuando vamos llegando casi al final, pero empezar a prestar atención a esos puntos que están en el medio, porque muchas veces decimos, oh, bueno, este mes no vendimos mucho, pero por ejemplo hay cortes dentro del mes en donde tenés personas que entran a mirar y seguramente no te compraron porque la tarjeta le abre el 20 y capaz que entre el 10 y el 20 o el 15 tuviste una banda de navegación y no tuviste la cantidad de compras que tenés del 25 en adelante. Entonces, esos puntos son sumamente valiosos para verlos. Y después, bueno, así como tenemos el enfoque de conversión, podemos crear tasas de conversión entre esos puntos. Normalmente cuando te vienen a tirar el informe el día 10, después de 40 días de una implementación, ¿no? Porque vos tenés el mes del 1 al 30 y el informe te cae el 10 del próximo mes, o sea que estás hablando 40 días al pasado, ¿no? Te viene la tasa de conversión que tenés, que son las ventas frente al, ¿cómo se llama esto? A la cantidad de usuarios que te llegaron. Ok, listo. Ahí tenemos una tasa de conversión. ¿Qué tal si empezamos a hacer tasas de conversión entre puntos para entender cómo se construye el número? Y acá incide mucho cuál es nuestro vertical, porque no es lo mismo tener una tasa de conversión de agregar al carrito frente a una lista de productos, ¿no? De una zapatilla contra una heladera. Seguramente la tasa de conversión de la heladera va a ser mucho menor, porque es un producto de alta decisión. Entonces, si ustedes dicen, bueno, mirá, en los últimos 6 meses mi tasa de conversión de heladeras es del 3 o es del 1, ok, es el 1. No tiene por qué ser el 3. Puede llegar a ser el 1.1, es más real, ok. Entonces, este enfoque de cómo ver las conversiones y cómo calcular las tasas de conversión te van a ayudar también a decir, ok, tenés otra información más para decir, bueno, ¿qué hago en pauta? Sigo apuntalando las compras, le apuntalo al agregar al carrito. Si la campaña de agregar al carrito me trae compras, perfecto, no las esperaba. Bien, pero estos son los puntos de toma de decisión donde también a lo largo del tiempo fuimos afianzando el por qué quizás dispararle una campaña a un evento. ¿Ok? Bueno, esto es algo que es muy técnico, pero lo que me quiero centrar es en esto. Muchas veces pasa, y esto le pasa a las agencias, es que dicen,
las ventas de Meta no me dan con las de Analytics y no me dan con la de la tienda. Y te están viendo hoy, 27 de febrero, en que tenés una venta, tenés 15 ventas en Meta, 10 en Analytics y tenés 11 en la tienda online. Seguramente la venta número 11 la hayan hecho de una venta manual, el operador, las otras 10 seguramente equiparen con Analytics. En esto tienda nube es muy específico, llega bastante bien, pero vos ves que en Meta, por ejemplo, tenés 15, dije, ¿no? El problema, o en realidad no es el problema, el tema es que Meta te deja tocar el intervalo de atribución, que puede ser de un día, pero normalmente, como hoy está pidiendo Meta que dejes todo el sistema en automático, tenés en 7 días. Entonces, hay una alta probabilidad de que esas 5 ventas que tenés de más, que estás viendo hoy, puedan ser de ayer, de antes de ayer, o desde hoy 7 días para atrás. Google lo tiene un poco más fino, de hecho podés tocar la atribución hasta 90 días. Entonces, a veces se pasa bastante tiempo en querer empatar ese número, y no en entender cómo funciona la plataforma. ¿La plataforma está mintiendo? No, no está mintiendo. Porque también entiende que el que te está viendo el anuncio y que te llega al sitio a generar la acción, se toma todo ese lapso de días. Entonces el algoritmo entrena sobre esa base. ¿Ok? Eso es lo único que voy a decir con esto en la parte técnica, y el mensaje sobre este punto es: no se maten queriendo equiparar el número en el día. Seguramente hoy se pongan a ver todo el ecosistema de datos de enero y seguramente ahí lo van a tener totalmente prolijo. O los primeros días de febrero, si quieren ir al dato específico. Pero cuando estamos trabajando en el día a día, que es lo recomendable, o dentro de nuestro lapso semanal de 7 días, es empezar a ver los números de esta forma. No romperse la cabeza porque el sistema va moviendo. De hecho, también Analytics, hoy, los datos que quiero ver, los datos de hoy los puedo ver en tiempo real, sí, pero la escritura la voy a poder ver bien mañana y pasado mañana los números bien fijados. Es decir, bueno, pero no es muy a la deriva lo que estás diciendo. Bueno, no quiero sacar chapa, pero yo paso horas por día en las plataformas y a lo largo de estos últimos años, ese entendimiento de cómo funcionan las plataformas, no puedo levantar el teléfono y decirle: hola señor Google, hola Facebook, ¿puede cambiar las cosas porque no las veo bien? Uno aprende a convivir y aprende a generar información de acuerdo a lo que tiene a la mano. Así que acá tienen un accionable: dolaricen la inversión, agarren dos columnas de Excel, agarren la inversión de los últimos 6 meses, el cierre del dólar. El del oficial es el más cercano, que es por lo que te cobra Meta. Y fíjense cuántos dólares venían invirtiendo en los últimos 6 meses como ejercicio principal, o que se los haga la agencia, o a quien tengan contratado ustedes mismos. Este puede ser un ejercicio como para que puedan, digamos, comprender. Dolaricen el CPM también, agarren el costo por 1000 impresiones o el costo por clic, pueden hacer lo mismo, como para tener un panorama no solamente de lo que están invirtiendo, sino también cómo se va distribuyendo, en este caso, la inversión publicitaria. Es un ejercicio que no se hace todos los días, pero una vez que uno lo tiene en el ojo o en el top of mind, ya va entendiendo cómo se va moviendo sus números. Bueno, recién ahora vamos a hablar de publicidad. Bueno, hoy estamos planteando un desafío de volumen de contenido. Y cuando hablo de volumen de contenido, primero tengan bien escritas sus webs, sus tiendas, con la cantidad de fotos que sean necesarias, con los títulos, con las descripciones, con los talles si venden indumentaria, zapatillas, etcétera, con todos los datos posibles. Hoy ya Meta te está pidiendo el enlace de lo que querés pautar y levanta absolutamente todo el contenido, que es lo que hace Google, lo que venía haciendo Google desde hace mucho tiempo, y ya está levantando los textos y está regenerando con IA, controlada obviamente, que podemos manipular, contenido, porque Meta dice: ok, dame multimedia, ¿ok? Cuando hablamos de multimedia, foto, video, texto, ¿ok? Entonces, cuanto más datos nosotros tenemos dentro de nuestras tiendas, dentro de nuestras redes sociales, ¿ok? Porque el sistema se vale de todos nuestros activos, es mucho mejor para que el algoritmo, cuando vos dispares una campaña, le mandás a hacer al diseñador: ok, Meta, ¿querés piezas? Le mando a hacer al diseñador 200 piezas, ¿bien? Para una campaña.
Listo, tenemos las 200 piezas. Entonces, cuando vos le tirás el anuncio a Meta, pasa por un proceso de revisión, te lo aprueba, pero también otra de las cosas que hace es ver la congruencia que hay entre lo que estás mostrando el anuncio, ¿ok? Entre lo que tenés en la tienda y entre lo que hablas en redes sociales. Entonces, no nos quedemos solamente con que Meta me pide volumen, 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 volumen. Hay que dárselo. Pero hay otras cosas a las que hay que prestar atención, que justamente son las tiendas, las redes sociales, porque ahí es donde las personas van y hacen su, ¿cómo se dice esto? A ver si sos de verdad. Si sos quien decís que sos. ¿Ok? Y hablando del volumen, ya hoy el sistema, ya por ejemplo, Meta, si bien uno puede entrar y hacer retargeting, en Google también pueden hacer retargeting, ya el sistema segmenta solo y dispara el retargeting solo. Entonces, es muy importante que si yo, por ejemplo, tengo una audiencia estimada, no sé, voy a decir Capital Federal, ¿no? No sé, 3 millones de personas, y yo pongo solamente 10 piezas de anuncios, Meta dice, ok, voy a agarrar esas 10 piezas, me vas a dar una buena inversión, pero yo voy a imprimir sobre la cantidad de personas que vaya alcanzando, de acuerdo a cómo los vaya encontrando, pero una vez que le muestre las 10 piezas, la verdad que yo voy a ver como negativo si tuviese que mostrarle la misma pieza de nuevo al usuario. Así está funcionando el algoritmo hoy. Entonces hay que prestarle atención a eso y hay que trabajar, no hay que ser esclavos de la plataforma, hoy ya hay muchas herramientas de generación de imagen que pueden controlar. Ejemplos, bueno, Meta lo tiene dentro del sistema, todavía le falta pulir cosas, pero lo que está haciendo Google con el contenido es interesante. FreePic también tiene elementos interesantes para generar, y con esto no estamos hablando de que maten al shooter de fotos y no hagan más imágenes, y no. La parte del día a día tiene que quedar, pero en esta parte del volumen tomen en consideración esto. Meta va a decir, yo voy a volver a mostrar esos 10 anuncios que vos me diste, pero dentro de como yo estoy planteando las cosas como algoritmo, y la verdad que yo me voy a gastar la plata que vos me das, voy a mostrar, pero va a ser cada vez menos. Así que ojo con eso, porque es un punto que se viene fuerte, Google también ya lo está apropiando, así que le puedo poner el título Andrómeda a esa parte. Bueno, después tenemos algunos cortes que ver, que quizás estos sean por ahí muy simples, ¿no? Pero a veces tenemos el género y la edad, ¿no? Esto ya lo hablamos al principio. ¿Por qué tenemos que perfilar nuestra audiencia y entender cuáles pueden ser los actores que sean, digamos, como satélites? Es porque después cuando venimos a segmentar acá está el ejemplo, ¿no? Vendo billeteras, imprimo solamente a hombres, pero si mi mamá me quiere regalar una billetera, seguramente no entre dentro de nuestra segmentación. Así que ojo con eso. Después está el mito de la región, ¿no? A veces no tengo nada en contra de la gente de Nordelta o que vive en barrios cerrados, pero lo primero que pensamos es que un high ticket siempre tiene que estar apuntado a una región en donde suponemos que siempre nos van a comprar, que seguramente lo sea, pero a veces perdemos el resto del territorio y tenemos que entender que dentro de los segmentos de alto poder adquisitivo, mediano o escasos recursos, el de mediano y el de escasos recursos, a veces por pertenecer te termina comprando una zapatilla de 2 palos o de 1 palo, no sé cuánto es una zapatilla de Nike hoy, pero porque dice, bueno, yo la quiero tener, ¿ok? Seguramente sean los menos, así que eso es un punto a tener en consideración. Los días y horarios también no hace falta tener las campañas prendidas las 24 horas, ¿ok? Si, por ejemplo, nosotros tenemos una campaña de envíos en el día, en una de las cuentas, y, por ejemplo, dice llega mañana, ¿ok? Y nosotros sabemos que el envío es de lunes a viernes, así que llega mañana, se prende el domingo y se apaga el viernes, ¿ok? El sábado se prende, el sábado y el domingo se prende, el sábado se prende el viernes y el sábado se prende, llega el lunes, por ejemplo, ¿no? Pero es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero cuando vas a tu tienda y no tenés compras entre la 1 y las 5 de la mañana, ¿para qué vas a prender los anuncios? Ha pasado de casos de cuentas que decían, me desperté a la mañana y tenía la mitad del presupuesto gastado. ¿En qué? Y bueno, fue a buscar a imprimir, fue a buscar dónde imprimir. Hoy ya está más inteligente el algoritmo, no lo hace tanto, pero lo hacía. ¿Es culpa del algoritmo? No, es porque vos
No apretaste los botoncitos para destilar las horas. Simple. Bueno, ¿en dónde ven mis anuncios? Es importante. En YouTube, en la red de display, en Facebook, en Instagram. Y acá quiero, para los que vivimos en AMBA, que pensamos que Instagram es el que maneja, ¿cómo se dice esto?, la narrativa, se sorprenderían, yo digo que se sorprenderían porque, y esto lo digo a ciencia cierta, o sea, fáctico, de que hay gente que agarra y saca Facebook. Y lo primero que hace Facebook, primero es subirte el CPM. Lo primero que hace, porque, ¿querés solo Instagram? Ok, listo. Instagram es mío, pero Facebook es mi hijo. Pero es tan así. Primero porque primero hay más personas en Facebook, ¿ok? Y segundo porque la plataforma prioriza, ¿bien? Esto es algo que lo había explicado un tipo que trabajó en Meta hace mucho tiempo. Estuve en una conversación, en una charla como esta, y explicaba esto, que el producto es Facebook. Ahora, sacando ese lore de lado, hay que entender que cuando nos movemos a 40 kilómetros fuera de la capital, no digo que el resto sea aburrido, pero usan Facebook. Mi tía usa Facebook, mi mamá usa Facebook, entro a Instagram, pero usa Facebook, porque están los grupos, ahí están los jueguitos, ahí está la gente con la que conversa, ahí ve la foto de los otros, porque Instagram se le llena tanto de cosas que no lo entiende. Y hay gente que tiene dinero en la billetera. Así que ver dónde estamos imprimiendo los anuncios y dónde ocurren las acciones que estamos buscando es un punto para ampliar justamente nuestra visión. Crucen los datos de conversiones. Vamos hablando, ok, listo. Tuve agregados al carrito. ¿En dónde? Mirá, tengo más agregados al carrito en la provincia de Buenos Aires que en Catamarca, pero tengo muchas vistas de producto en Catamarca y tengo 0 ventas en Catamarca. En su momento apagábamos Catamarca, me acuerdo, porque no entregaba absolutamente nada. Hoy ya el algoritmo directamente lo hace solo, no lo muestra, pero una provincia, por ejemplo, en ciertos verticales en donde imprimías anuncios, CPM alto, y no te traía ni siquiera una visita a la página de destino, ni siquiera tenías una navegación. Entonces, crucen los datos frente a quién, rangos etarios, horarios en los que estos eventos ocurren. Vistas de productos, agregados al carrito, compras inclusive, constaten incluso lo de la plataforma frente a la tienda online, pero amplíen su campo de visión. Bueno, el tráfico, bueno, acá ya pasamos la muralla listo, hicimos publicidad. Ahora, el desafío, ¿cuál es de la publicidad? Que lleguen, listo, llegan. Ahora, ¿qué hacen? ¿Ok? Y acá están las preguntas, ¿no? ¿El usuario es nuevo? ¿Ya vino? ¿De dónde es? ¿De Berazategui? ¿De Quilmes, Tucumán? ¿Cuándo navega? ¿A las 3 de la mañana? ¿Los miércoles? ¿Los viernes? ¿Los 20? ¿Los 25? ¿Qué páginas visita? ¿La home? ¿Qué categorías visita? ¿Qué productos? ¿Ok? Y acá también tengo otro, ¿no? La home, yo veo muchos presupuestos, digo muchos, capaz que muy a la deriva lo que digo, ¿no? Porque todavía ya ni siquiera tengo el número en la cabeza de cuánto he visto y de cuánto, más del 50% del presupuesto que se tira, lo voy a decir así, a la home. Cuando vos tenés un sitio, una tienda online lleno de categorías que podés apuntalar, porque al final del día vos querés que te compren. No, bueno, pero hicimos un banner y tenemos un front re lindo con videos y todo, y seguramente la gente, si le estás mostrando una zapatilla en el anuncio, no quiere llegar a la home, como me ha pasado con marcas de primer nivel, que ves la zapatilla que, qué buen color de zapatilla, entras y ves una home con un banner del 20% de descuento. Yo quiero la zapatilla. Entonces Meta, ¿sabe qué dice? Mala experiencia. CPM alto. Google hace lo mismo. Ni hablar de los 404, pero la home la van a ir a navegar seguramente, pero cuando vos tengas un tráfico que te llegue a la categoría o al producto, ya le diste un punto más al algoritmo para que aprenda de su usuario y seguramente después vaya a la home o no vaya y se quede navegando, lo llevas directamente a la punta de la góndola o directamente frente al producto. ¿Para qué vas a invertir en llevar a la home? Si quizás seguramente las cuotas sin interés que pusiste en el banner seguramente las tenés fronteadas dentro de la descripción de los medios de pago. Así que esto es un punto que pueden aprovechar de dónde derivar su inversión. Ahora,
La retención, también pasa esto de decir, che, nos bajó la retención no sé, a 1 minuto y tiene que ser 2 minutos. ¿Por qué? Si tu ficha de producto está clara y se lee en 40 segundos o en 20, seguramente tu tasa de vista de producto sea de 40 segundos. Y si la querés mejorar, seguramente podés llegar ¿Para qué querés que se queden 5 segundos más? Esa es la pregunta, si ya tenés todo claro. Lo que yo quiero es que aprieten el botón agregar al carro, ¿ok? Entonces, esto parece que no, perdón, pero son puntos a tener en cuenta y muchas veces entre la tasa de rebote, que es lo más falso que encontré en mi vida cuando aprendí Google Analytics, porque se pueden manipular desde cualquier punto, y la tasa de retención es importante, pero son dos puntos en que siempre se dice, bueno, pero tenemos una navegación de 3 minutos y no tenemos un volumen de compras como la que queremos. Ok, bueno, hay que ver por qué se quedan tanto tiempo, no solamente en la vista de producto, capaz que es de 40 segundos, pero el checkout es de 2 minutos, porque capaz que en el checkout le pusiste un pop-up o querés que se loguee, ¿ok? Son piantaventas algunas cosas, así que pagaste publicidad para que lleguen y después tenés fricciones en el camino. Así que más no siempre es bueno. Bueno, acá por ahí estoy redundando en algunas cosas, ¿no? Pero acá tenemos en Analytics el recorrido. O sea, desde que llegan, ven el producto, agregan al carro, agregan la información de pago, envío, checkout, compra. Esto lo pueden ver todo y lo pueden cruzar contra de dónde son, de qué región, a qué hora, si es hombre, si es mujer, rangos etarios, todos esos datos. Y bueno, ya estamos en tiempo y estoy en los ítems finales. Bueno, acá es donde nosotros realmente tenemos el mar de datos fácticos. Porque vos decís, che, Meta y Google no es fáctico. Bueno, en Meta vos estás dando, voy a usar la palabra que usa Leo, mi hermano siempre, una ofrenda al algoritmo, obviamente basado en datos, basado en un montón de cosas, en análisis y demás, para poder atraer una audiencia que no conoces. En Analytics los tenés, pero todavía no los conoces, a menos que te compren. Ahora, cuando te compraron, como Analytics legalmente no va a almacenar los datos de los clientes, tu tienda o tu sitio web sí tiene los datos de lo que realmente pasa. Vos tenés acá cantidad de ventas, volumen de facturación, ticket promedio, bueno, productos por orden, precio promedio, categorías navegadas, y podés también saber recurrencia, ¿no? Porque si vos tenés un correo electrónico que tiene varias compras a lo largo de, no sé, 3 meses, y es un cliente recurrente ya. Ahí tienen otro punto de dónde pararse, ¿ok? En su tienda o en su sitio web tienen los datos fácticos, donde ustedes pueden comenzar a juntar toda la información para los puntos de mejora que después van a lanzar en sus campañas. Bien, también tienen cómo está compuesta la compra, ¿ok? Tienen los tipos y medios de pago, tienen el tipo de envío que eligió, eligió Oca, eligió Andrani, eligió una moto, eligió un Didi, ¿ok? Saben si usan cupones o no. Bueno, y también saben si recurre en la compra. Ahora, después tenemos la radiografía del cliente, ¿no? Que acá esto tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Los datos, o sea, ¿quién? Acá el dato va a ser más fiel, ¿ok? Porque vos decís, bueno, acá yo puse un ejemplo, ¿no? Probablemente yo entro a hacer una compra en el sitio de Lilita Carrió, vieron que Lilita Carrió vende vestidos para señoras, yo entro y hago una compra. Y la venta está a mi nombre, compró un hombre de 44 años, ¿no? Que está dentro del clúster entre 35 y 44 años. Y nada, yo te compré un vestido para mi tía o para mi abuela, ¿ok? Salvo esos casos que son muy específicos, después ustedes saben quién compró, ¿ok? Si venden un producto para hombres, para mujeres, van a saber quién compró, van a saber el género. Con la edad pueden hacerlo a ojo con el número de documento, o decir, bueno, 29 millones, 44 años estimados. Quizás no tengan la edad específica, pero tienen ahí un clúster, un segmento más fino. Ya saben quién es hombre, ya saben quién es mujer en términos de género. Ahora, con la región, tienen los códigos postales también. 1117 Mar del Plata, 1670 Nordelta. Repito, no tengo nada contra Nordelta. Pero ahí yo puedo ver el volumen de ventas que tengo por cada código postal.
Acá ya puedo agarrar y decir, ok, venta, facturación, ticket promedio, me compran en cuotas, me compran en 12 cuotas, eligen OCA, piden el envío de un día para el otro, en este código postal o en el otro, o en un target de códigos postales. Digo códigos postales como pueden ser ciudades directamente, ¿ok? También tengo la fecha de cuando compraron. Y como tengo también la fecha, tengo la hora. Y acá es donde ustedes pueden terminar de desarrollar la decisión en decir, apago las campañas entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana si es que no tengo un volumen considerable de compras. Ahora, obviamente, quizás es una venta de, ¿cómo se llama esto? De banda negativa después de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, seguramente tengas, ¿no? Pero estamos hablando de algo totalmente aislado, pero que puede ser totalmente potable. Pero ustedes acá pueden tener un cruce de datos súper interesante para poder generar no solamente acciones comerciales dentro de la tienda, sino después cómo comunicarlas en publicidad, que eso es por lo que estamos queriendo afinar, ¿no? Acá, bueno, es chocolate por la noticia, ¿no? Si tenés un envío gratis a una zona, comunicalo, lo puedes comunicar a ese segmento, ¿bien? Si hay cuotas, mostralas. Acá intercedemos, o sea, manualmente con esto, ¿no? Decís, bueno, pero es un recontraanálisis, pero si no te dedicas a hacer análisis de datos, no hace falta saber todo, pero con estos pequeños accionables que vayas haciendo, vayas viendo, prestando atención por principio, te va a dar un panorama de por dónde va a seguir, de por dónde está yendo tu negocio. Ahora vas a decir, bueno, pero yo contrato a la agencia. Bueno, que lo hagan ellos, pero empiecen a tener una conversación, porque la conversación a veces no se plantea simplemente por miedos que ustedes los clientes le hacen tener a las agencias. Mentira, una broma, pero pasa. Y bueno, y esto ya es más unificar los datos, ¿no? Justamente contrastar, agarrar y fíjate las horas en donde tenés impresiones, las horas en donde, de plataforma, ¿no? Facebook Meta, Facebook Meta Google, las horas en donde tenés navegación, Google Analytics, y las horas en donde tenés compras, y fíjate cuáles son las 3 manchas. O pedirle a tu agencia que te empiece a formular las cosas en información, ¿ok? Que ya deje de ser un template, ¿no? Esto podemos hablar horas de cómo hacer que los datos sean información. Empezar a tener esos contrastes. Quizás no hace falta tener un mapa de la Argentina con los 3 ítems, ¿no? De Meta, Google, Analytics y tienda, pero capaz que una lista, ¿ok? 2 columnas por plataforma con el top 5 de regiones y cantidad de impresiones, cantidad de tráfico, cantidad de ventas. Y vas viendo, parece que no, pero empezar a consumir la información, los datos como información de a poco, te va dando un panorama de cómo se viene desarrollando no solamente las ventas y lo que pasa dentro de la tienda, sino también la navegación y también cómo se va comportando la publicidad. Entonces, de ahí en adelante vas a saber si vas a acelerar o desacelerar inversión. El ejemplo que hoy di de la tarjeta de crédito, oye, después de mirar cómo se comportaba la gente que compraba, entendíamos que las ventas con tarjeta entre el 10 y el 25 no había ventas con tarjetas, por ejemplo. Entonces, obviamente que pusimos obviamente que no salimos a poner una promoción con ventas con tarjeta. Lo que hicimos fue desacelerar la publicidad y ese presupuesto que le sacamos en ese lapso de días, se lo dimos al 1 al 10 y al 25 al 30. Ese era un producto de altísima decisión que lo podías comprar, lo podías gatillar, sí, pero el ticket promedio de hoy estamos hablando palo, palo y pico, ¿ok? Entonces, como vos no podías dejar afuera el resto, ¿ok? Tenías que ofrecer cuotas. Entonces, se decidió sacarle parte de la publicidad, no apagarla, entre el 10 y el 25 y dárselo a las puntas. Y empezamos a tener un volumen de compras en esas puntas que era interesante, y esa decisión de dónde salió, de mirar los datos, de mirar el comportamiento, de cómo pagaban y demás. Y de hecho después lo fuimos traspolando a otros verticales y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Y la verdad es que hay comportamientos que todavía no cambiaron. De hecho, el consumidor está más inteligente, pero todavía no sigue resultando. Pero el todavía no sigue resultando es porque todavía seguimos viendo que el volumen ocurre. ¿De dónde salió eso? De mirar
los datos. También te va a ayudar a ajustar los creativos, ¿ok? Según los productos más vendidos. Lógico que también no solamente vas a decir, oh, zapatillas, no, está bien, pero si zapatilla tenía un color rojo, ponerle algo rojo al anuncio, ¿ok? Cambiar el copy, empezá a escuchar a tu audiencia, ¿bien? Bueno, después vas a optimizar logística según las zonas reales de demanda. Bueno, esto ya es más de e-commerce, pero lógico que una vez que vos tenés los códigos postales, y vos decís, che, mirá, conseguí una logística que me entrega en el día. Ok, listo. La comunico en redes sociales, hago una publicidad, llega hoy, ¿ok? Y listo. Ahora, ¿de dónde salieron esos datos? De escuchar a los datos que tenés dentro de tu tienda y a unificarlo con el resto de las cosas. Y acá con esto ya estamos terminando, ¿eh? A veces pasa que cuando contratamos una agencia o un freelancer, quizás más al freelancer que a la agencia, no le damos todo el acceso. Entonces, los tipos del otro lado están ciegos, ¿ok? Y lógico que vos le vas a empezar a compartir datos sensibles al que está del otro lado, pero bueno, eso se resuelve con un acuerdo de confidencialidad, ¿ok? Porque los datos, hay todo un lío con el tema de los datos hoy, y son datos privados de tus clientes, pero esto es algo que a veces no pasa, entonces el que está del otro lado depende de Analytics. Hay plataformas que tienen dudosa procedencia de instalación de Analytics, no las voy a nombrar porque seguramente acá hay un montón de plataformas, y digo dudosa porque los que están en el medio, los de la agencia no saben cómo pedir la conexión, los de desarrolladores no entienden lo que pide la agencia, el cliente termina damnificado porque no tiene toda la navegación, entonces la agencia termina no viendo los datos ni de Analytics y menos de la tienda porque no tienen acceso. Así que es interesante que si vos no vas a hacer este análisis y lo va a hacer un tercero, que abras el acceso. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y dispare su pregunta, o no sé quién modera. Muchas gracias, Mate. Sí, excelente presentación. Vamos a darte unos minutitos para que tomes agua y ahora vamos a ir con las preguntas. Bien. Si alguien tiene preguntas, las puede ir anotando en el chat. Vamos a ir con una presentación, una mini presentación rápida de lo que es el Circle. Un segundito. Ahí ya estamos. Bien, ¿pueden ver bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos con el Circle. Vamos a ver, ¿quiénes somos? El problema que vimos es que el problema es que todavía no existe un libro que te enseñe cómo pasar de 0 a 10.000 pedidos online al mes sin morirte en el intento. Por eso, y después de varias charlas de café, se decidió crear este grupo. Como buenos emprendedores, creamos algo muchísimo mejor que un libro, que es el e-commerce Circle. Una comunidad sin fines de lucro, formada por personas con experiencia real y resultados reales en e-commerce, que busca capacitar, inspirar y conectar. Tenemos capacitación, nos capacitamos en comercio electrónico con talleres, webinars como la de Mate, una plataforma de e-learning donde todos los meses se sube nuevo contenido. Inspiración, inspiramos contando nuestras historias, dándote la posibilidad de conocer en primera persona a todos los referentes del comercio electrónico, para que te animes a creer que si otro pudo, vos también podés. Conexión y networking, generamos espacios de networking todos los meses para que compartas tus experiencias y problemas con personas que ya lo resolvieron. Si bien esto empezó como algo entre amigos, muchísima gente quiso ser parte y sumarse. Por eso pensamos en una nueva forma de que todos puedan ser parte, ofreciendo 30 lugares exclusivos para personas que quieran emprender o hacer crecer su negocio online. Bueno, contamos actualmente con lo que es la membresía del e-commerce Circle. Diseñamos una membresía donde por solamente $100 mensuales van a poder sumarse hasta con 3 personas del equipo a talleres exclusivos todos los meses, acceder a lo que es la Universidad del E-Commerce con todas las charlas grabadas, conectar con dueños de marcas referentes en el mundo del e-commerce, sumarse al grupo exclusivo donde van a poder presentar las dudas, las inquietudes y recibir ayuda, y obtener descuentos exclusivos en aplicaciones como CrossUp, Titan Push, WhatsApp Pro, Talo, acceso preferencial al mejor evento del e-commerce del año, que es el Summit.
Si a alguno le gustaría ser parte, pueden completar el formulario y pueden pasar a formar parte de la comunidad hecha por dueños de tiendas online y pensadas para dueños de tiendas online. Sí, ahora vamos a ir con las preguntas de Mate. Bien. Mate, Jime nos consulta. ¿Las distintas tasas de conversión que mencionaste para medirlas es por la configuración de las campañas? Se puede hacer dentro de las campañas, se puede hacer dentro de la tienda y se puede hacer dentro de Analytics. Si tenés campañas prendidas, lo haces ahí. Meta y Google dejan crear informes personalizados, así que lo que pueden hacer es dividir un evento frente a otro. Por ejemplo, si yo quiero saber la tasa de conversión de los que llegan al sitio frente a los que ven producto, divido vistas de producto frente a visitantes del sitio y ahí tengo el ratio. Así con todos los eventos. Así dentro de cada plataforma de campañas, así dentro de Analytics también y también dentro de la tienda online. Y ahí pueden comparar. Gracias. De nada. Bueno, Nico consulta, cuando decís retargeting basado en el contenido, ¿a qué te referís? Bueno, si tengo, esta remera que tengo puesta, seguramente en una etapa de awareness, o donde quiero traer gente, en vez de mostrar la remera como con el 20% off y todo el bla, bla, bla que le queremos poner, que es lo que debería ir para que me compren, en una etapa de awareness seguramente no muestres la remera doblada con el precio o con todo lo que quieras mostrar. Capaz que la vas a mostrar, no sé, en una ocasión de uso. Entonces, Meta dice, ok, listo, vos querés atraer gente que vea el producto, bien, entonces vos tenés una imagen o video de alguien usando el producto. Después tu segunda imagen, o tu segundo video, lo que sea, ya quizás la remera no está en ocasión de uso, quizás ya está puesta en un maniquí o en una percha, por dar un ejemplo, y en un tercero quizás está doblada la remera ya directamente con el mensaje directo al hueso, compra esta remera. Ahora, eso, ¿cómo lo mixeo yo? ¿Vieron el esquema que les dije que yo le disparo una campaña a cada evento? Lógico que si hago una campaña de alcance, le voy a disparar el producto en ocasión de uso. Si quiero que lleguen al sitio, la segunda ocasión de uso o algo un poco más, más directo para que lleguen al sitio. Y después capaz que en la campaña de ventas o de compras o de agregar el carrito tengo varios ítems de segmentos o de descuentos o de envíos y demás, pero con un mensaje ya más directo. Entonces, ¿qué hace el sistema? ¿Ustedes lo pueden hacer todo dentro de una campaña? Sí, porque dentro de una campaña seguramente vos tengas varias categorías, seguramente en su cabeza digan, no, pero mi negocio tiene 15 categorías, ¿cómo hago 15 campañas por evento y le meto 10 anuncios a cada uno? Entonces, si ya Meta entiende que tenés un negocio de herramientas, ¿ok? Seguramente en un anuncio pongas un taladro, en el otro pongas una moladora, en ocasión de uso, presentado sobre una mesa quizás, y el otro ya directamente con un copy ahí bien furioso, fuerte y al medio, como un penal de anoche, de Lanús, ahí para que te compren. Entonces el sistema entiende y dice, bueno, primero te muestro este, después agarro a la misma persona que interactuó con el anuncio, voy y le muestro el otro. No le vuelvo a mostrar el mismo. ¿Okay? Obviamente que si se queda sin recursos, lo que hace es mostrar el mismo. Bien, ahí ustedes pueden ver la tasa de frecuencia, bien, que si no la tienen, que la tiene ya Meta y la tiene Google, es dividir el alcance por las impresiones, ¿ok? Y saben cuál es la tasa de frecuencia. Si tiene una frecuencia de 1 en toda la parrilla de anuncios, significa que Meta ya le mostró una vez el anuncio a todo ese grupo de personas. Pero esa es la forma en que lo está haciendo. Ahora, ¿ustedes pueden intervenir en el retargeting? Sí, porque les deja Meta y Google interactuar con personas que ya visitaron tu sitio o que agregaron al carrito y se pueden hacer audiencias de retargeting como lo hacíamos en el pasado. Pero Meta premia, y cuando digo premia es que te baja el CPM, o sea que con la misma inversión vas a imprimir a más personas, va a llegar a más acciones, cuando empezás a usar el automático. ¿Y cómo resulta el automático? Dando contenido. No sé si respondí o si hay alguna su pregunta. Excelente, ahí van los aplausos, sí. Súper. Bien.
Después, Juan Campisi consulta, ¿solés comparar LTV o CAC en anuncios como para hacer una mejor optimización que solamente por CPL o CPA? Bueno, a ver, hay métricas. Yo tengo una frase también que de hecho a veces cuando estoy que googleo cómo calcular el ROAS. Lo digo como una broma, pero me ha pasado que a veces estoy haciendo algo y tenía que hacerlo manual y lo hago. A ver, para tomar decisiones sí me paro sobre el lifetime value, sobre cómo las personas interactúan, no solamente en la compra final o en la navegación. Pero tengo una cabeza por ahí, esto es muy personal, quizás no sea el estándar de mercado, ¿ok? Pero nos ha dado muchos buenos resultados, ¿no? Y en épocas difíciles siempre fueron factores externos. En donde, vamos, yo me centro en Google, me centro cuánto me costó por clic y cómo se divide la inversión. ¿Me importa el journey del navegante? Sí. Y en Meta me baso en el CPM. Para mejorarlo no, sino también saber cómo se está comportando la inversión y si estoy invirtiendo lo que tengo para invertir. Y después el indicador que sí, los demás están ahí al costado, pero el indicador que nosotros tuvimos y tenemos es cuánta gente tenemos dentro del sitio en el día. Es decir, bueno, no, pero ¿no tenés que hacer campañas para que la gente entre a comprar? Sí, pero si yo no tengo gente que esté navegándome o mirándome, quiero que me compren hoy, sí, pero si no me compran hoy, yo quiero tener la chance de que vengan otro día. Entonces, uno de los indicadores, yo creo que el más prominente, que de hecho es la conversación que normalmente tenemos por Discord, una vez por semana o cada 2 semanas o por mes. Che, mira el tráfico, ¿cómo viene el tráfico? Se está cayendo el tráfico. Entonces, ese es uno de los indicadores que tenemos. A ver, obviamente que entiendo que si un cliente se pegó toda una vuelta para hacer una compra, yo puedo tomar decisiones. De hecho, nos ha pasado Antes Analytics, Universal tenía donde vos podías agarrar el ID del cliente, hacías clic y podías ver todo lo que había hecho en el camino. Y había personas que se tomaron 90 días. Entonces vos decís, che, mirá, el lifetime value, o sea, el cliente se tomó 90 días, ¿con todo va a pasar lo mismo? No pasaba con todo lo mismo. Pero lo tenemos presente. Pero si me preguntan, hoy un indicador principal es mantener el tráfico. Y cuando digo mantener el tráfico, es traer gente que genere las conversiones que yo quiero que genere. Volvemos otra vez a los eventos. ¿Quiero que vengan? Sí, pero no quiero que vengan y se vayan. Quiero que me generen acciones. Ver un producto, agregar al carro, ¿vale? Con una maquinita, ¿no? Checkout, compra. Pero esos son los indicadores. Lógico que si trabajas en una agencia o trabajas en una multinacional, te preguntan cómo es el comportamiento y cuál es el estimado, ¿ok? Pero normalmente eso termina traduciéndose en una regla de 3. Y en este negocio, en el de Pay Media y en el de los datos, las reglas de 3 se rompen constantemente. Así que los tengo, sí, pero yo soy una persona que por ahí no le presta mucha atención. Ahí ya se me va el profesionalismo. Ahí ya soy mi cuenta de Instagram. Bien, vamos con la siguiente. Agustín Bunge pregunta, gracias Mate, muy bueno. Mi pregunta es, ¿cómo diferencias un problema de creatividad versus saturación de audiencia versus oferta? Con la frecuencia. Con la frecuencia. Esto pasaba mucho cuando teníamos habilitado la programática de Facebook, que era el DPA. Pero también nos ha pasado que teníamos, por ejemplo, no sé, 45 ¿cómo se llama esto de frecuencia? ¿Cómo 45 de frecuencia? 45 de frecuencia teníamos. Sí, y lo manteníamos y lo dejamos prendido. ¿Por qué? Porque ya entendíamos que, por ejemplo, para ese segmento, que era casa y jardín, lo necesitábamos. Lógicamente que en moda no era 45, pero llegaba hasta un 20 y pico. Entonces digo, che, tenemos que cambiar los creativos, porque encima el DPA, para el que no conoce, es la programática de Facebook. Vi estos lentes negros y después, o sea, entré, navegué el producto y después me aparece ese lente negro primero en un carrusel o en una experiencia instantánea. Lo primero que me aparece y me pegaba. Entonces llegaba un momento en donde decíamos, che, bueno, seguramente tengamos que cambiar el enfoque, ya con productos de ticket menores, ¿no? Con los de ticket alto no nos preocupaba, porque sabemos que era decisión, taladrar la cabeza. Pero en eso, cuando digo buenas conversaciones con el cliente o con la marca, es llegar a un punto de entre
lo que quiere el cliente y lo que necesitamos nosotros para la publicidad. Por eso en eso no tuvimos tantos problemas de temas de creatividad. Entendíamos que en su momento, cuando el país se estaba incendiando, que la gente quería comprar como sea, entonces seguramente campañas de awareness no tenía prendida ninguna. En este último año, sí, por ejemplo. Íbamos directamente al hueso. Entonces, esos temas de creatividad, al principio es una decisión que está en el offline. Y después, cuando tenés la saturación, te vas a dar cuenta rápido, primero porque tu CPM va a subir un montón. Va a subir, o tu CPC va a subir, va a subir, va a subir. Y ahí va a decir, che, tengo que hacer un cambio, tengo que hacer un algo. Y la plataforma lo está esperando. ¿Por qué? Porque también está compitiendo frente a otras por tener la atención de las personas. Así que ese sería otro punto para identificar. Y bueno, después la frecuencia. Hoy, obviamente, que yo tengo un 2 de frecuencia en una campaña de awareness no me importa mucho. Pero seguramente en una campaña de compras le preste atención en a ver si tengo que hacer algún cambio. Siempre voy a mirar la tienda a ver si no cambió algo. Normalmente voy poco a mirar a la tienda porque quien hace e-commerce justamente trabaja conmigo y todo lo que va a pasar en la tienda yo ya lo sé antes de lanzar la campaña, va a ser un cambio. Entonces, tratamos de ir en eso en conjunto y bueno, numéricamente lo miro con esos indicadores y bueno, y después se busca qué hacer. Capaz que después terminamos subiendo la misma foto porque lo he probado esto y ha funcionado. Simplemente Meta quizás quería aprender una campaña más para decir que yo soy el que manda haciendo campañas. Capaz que es muy deliberado lo que digo, pero nos ha pasado de probar, porque a mí me gusta divertirme, decir, ay, ¿qué pasa si hago lo mismo? Y agarraba y disparaba la campaña. Pero esos 3 indicadores son los que tengo a mano. Bien, Mate, después una más. Si mañana pierdo Meta, ¿cuál es tu plan de 90 días? Qué buena pregunta. Si mañana pierdo Meta. Bueno, habría que ver a qué se refiere con perder Meta. Pero nos ha pasado de perder Meta. ¿Se acuerdan cuando en 2021, bueno, después de la pandemia, 2021, 2022, siempre pasaba esto entre agosto y septiembre? En donde agarraba Meta y decía, ¡pum!, te mato la cuenta publicitaria. Abríamos otra inmediatamente. Te mato la cuenta publicitaria. Llegamos a tener 22 cuentas por cliente. En un cliente llegamos a tener 22 cuentas publicitarias. Una campaña por cuenta publicitaria. Al margen de que en Internet se hablaba de que si hacías una campaña por cuenta publicitaria tenías mejores resultados, a la fuerza hicimos esa prueba. Y después tenemos el caso del día que se cayó Meta a nivel mundial. ¿Se acuerdan que se desconectó de Internet y dijo, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, no hacemos nada. Llevamos el presupuesto a Google, pero yo estuve muchos años en la religión, pero en ese momento es como que te volvés más religioso. Es decir, tenés que volver. Porque Google no es y no va a ser Meta. Ni siquiera TikTok. Ni siquiera TikTok. Entonces, si Meta desaparece, seguramente haya que hacer una reconfiguración. Y después, dentro de la reconfiguración y de todo lo que es, digamos, tangible, es tener la conversación con el cliente. Cuando pasaba esto con las cuentas publicitarias, no le echábamos la culpa al cliente por la tarjeta de crédito, obviamente que probamos varias tarjetas de crédito y le explicábamos, mira, ¿sabes qué? Meta agarró y está bloqueando cuentas. Le está pasando con WhatsApp, por ejemplo. Me bloquearon en WhatsApp. Bueno, pará, hagamos el caso, mandemos el reclamo, hagamos esto, pero no nos rompamos la cabeza, lógico. Pensemos en una solución paliativa y tratemos de que vuelva, pero es tener la conversación y plantearle que la plataforma no va a ser la que tenías, y de ahora en adelante hay que, no sé, no refundar, pero construir números sobre esa nueva plataforma. Así que seguramente vayamos a Google, exploraremos TikTok en el caso de que querramos, digamos, interrumpir pantallas, porque Google lo hace en YouTube nada más o en ciertas páginas en donde te cuelga banners, pero al margen de tener todo lo técnico y de saber que tenemos que trasladar, es tener la conversación lo más honesta posible con el cliente. Y créanme, esto normalmente no sucede, y esto es un buen punto de apertura. Bueno, acá hay muchas tiendas, ¿no? Y veo algunos prestadores de servicios, tengan la conversación porque si pasa algo, algo hay que hacer. No digo que le estén omitiendo información, pero muchas veces por miedo o porque no se sabe lo que está pasando, no se aborda. Así que seguramente vaya a Google, sí que queda vivo también, iría ahí, pero ya les digo, replantearía, digamos, todo el esquema, trasladamos la inversión y le explicamos al cliente que no va a ser lo mismo.
Y si viene otro con una solución mágica, y seguramente le esté mintiendo, pero iría a otra plataforma. Bien, excelente, Mate. Vamos con las últimas, nos quedan 10 minutos aproximadamente de mí. Ok. ¿Cada cuánto tomás, Santi, cada cuánto tomás la decisión de optimizar una campaña o conjunto de anuncios? Bueno, con la madurez del tiempo, a veces prendía campañas a las cuales le ponía presupuesto. Bueno, esto es algo que no lo puse en los slides, pero no apaguen las campañas. ¿Por qué apagan campañas? ¿Por qué prenden una campaña el 1 de enero, termina el 31 y en febrero se prende otra? No quiero que vayan a nivel exagerado que les voy a contar, ¿no? Pero yo tenía campañas prendidas durante 3 años a las cuales le cambiaba los creativos en el camino, cada 3, 4 meses, depende de la temporada, reutilizaba campañas por rendimiento y le agregaba presupuesto hasta que me quedaba sin poner números en el contenedor. ¿Por qué? Porque la campaña, primero, que estaba aprendida, segundo, es que dentro de ese aprendizaje, pero le cambiabas el creativo. Meta no vuelve a preguntar, no vuelve a reaprender, sí, pero te hace una curvita de bajada, después sube. Porque si la campaña era de este vaso verde y subiste el mismo vaso de otro color, Meta dice, pará, es un vaso. Listo, no es verde, es rojo. Bueno, vamos a buscar a los que les interesa el rojo. Entonces, hubo un tiempo en donde no las modificaba cada 3, 4 meses, dependiendo obviamente que si es moda y venía una temporada, la modificábamos y demás, pero siempre era mantenerlo. Y acá seguramente después surgió una pregunta, ¿no? En su mente, ¿no? ¿Y de qué trabajabas? Porque también está eso, ¿no? Mirando datos, que quizás en la mayoría del tiempo era lo que hacíamos. Ahora, con el tiempo y con todo esto nuevo que vino de Meta, sigo teniendo las campañas prendidas. De hecho, desde que empezó Andrómeda, hicimos una refundación de campañas y hoy tengo campañas prendidas desde septiembre del año pasado, al margen de que también tuvimos que cambiar de cuentas publicitarias, porque no sé, por ejemplo, teníamos crédito publicitario, pero antes del crédito publicitario teníamos las tarjetas de crédito, entonces tenés que llevar las campañas de un lado a otro, arranca todo de cero. Entonces, cuando nos quedamos sin el crédito, empezamos a pagar con las tarjetas internas. Hicimos una refundación de campañas que las tengo prendidas hasta el día de hoy, y en el camino fui armando campañas nuevas. Pero lo que cambió, y acá va la madurez, es que al margen de que subimos un nivel de creativos de entre 60 y 100 y pico de creativos, ya no tengo el número en la cabeza, los primeros cambios fueron al mes. Después fueron cada 25, a los próximos 25 días. Después a los 20 días. Y hoy estoy modificando los anuncios cada 15 días. Si entra algo nuevo, agarro, reemplazo, pero mantengo eso nuevo. ¿Por qué? Porque hoy ya está pasando esto. Si ya te mostré este auricular de este color de varias formas, y Meta va a decir, lo voy a seguir mostrando, pero dame otra cosa. Entonces, las modificaciones, normalmente los conjuntos de anuncios no los modifico porque ya sé qué es lo que quiero hacer, ya sé cuál es el evento, que de hecho lo único que pongo ahí es el evento al que quiero apuntar, que en este caso puede ser compra, agregar el carrito y demás. Las de tráfico también, ya sé lo que hago en el conjunto de anuncios, después me centro solamente en la parte del anuncio, que fue lo que hice a lo largo de toda mi carrera de Meta, fue trabajar siempre dentro de los anuncios. Aún con la narrativa de que pierdo el rendimiento, no hemos perdido, pero los cambios hoy ya están más acercados. Seguramente termine cambiando anuncios una vez por semana, pero bueno, es lo que demanda la plataforma. Con Google pasa lo mismo, porque decís, bueno, pero las palabras clave, bueno, las palabras clave todavía están en uso. Ahí normalmente no haces cambios bruscos, pero como también se está valiendo de activos multimedia y quieren ellos apuntalar su IA, también ahí los cambios quizás no sean tan prontos como lo de Meta, pero también cambiaría, no a 3 meses como lo hacía antes, pero cambiaría. Ahora, si puedo tener una campaña perdida durante 2 o 3 años y no muere, la tengo. Pero también siempre prendiendo nuevas en el camino, ¿ok? Sabiendo que, no sé, si en 6 meses me quedo, miren, lo base mío, ¿no? Si me quedo sin espacio en el contenedor para poner millones, si yo ya veo que en 2 meses me quedo, ya estoy prendiendo hoy una campaña de ventas en paralelo que vaya aprendiendo, y cuando va equiparando el rendimiento, apago la otra y ya enciendo la otra, pero esos son los tiempos estimados. Genial. Bueno, por otro lado, si un creativo está prospectando pero no convierte, ¿lo dejas prendido si el conjunto de anuncios está siendo rentable porque convierten otros con menos alcance?
justamente por el retargeting automático, que hoy ya lo puedo fundamentar en cosas que sí están pasando y que están escritas en la documentación de Meta, siempre lo hice. Che, este anuncio solamente está trayendo visitas a la página de destino. Ok, listo, que lo traiga. Pero está en una campaña de ventas, listo. Pero solamente ese anuncio está siendo puente de los siguientes creativos. Esto es algo que lo hacía a ojo al principio, pero yo soy medio joven haciendo campañas, y lo dejaba, y lo dejaba. Lo dejaba, ¿por qué? Porque también lo que hacía era que ese anuncio, cuando iba a mirar el CTR, era más alto que el anuncio que me generaba la compra. Entonces digo, che, pará, este anuncio me está trayendo gente. Y para que lleguen a la compra, tienen que pasar por los otros estadios o ya pasaron por los otros estadios, ¿no? Entonces, se queda. En mi universo se queda. Bárbaro. Bueno, Diego pregunta, ¿cuántos anuncios considerás que son correctos para una campaña hoy? ¿Depende sí o sí del presupuesto a invertir? Bueno, el presupuesto es un punto que hay que tenerlo en cuenta porque está bien, podemos subir un montón de creativos, pero si tenemos 2,50 pesos, por decirlo de una forma vulgar, seguramente esa entrega sea muchísimo más lenta que cuando tenés un presupuesto estimado. No hay, con respecto a los números de presupuesto, no hay números, digamos, fácticos, pero si empiezan a hacer las cuentas, empiezan a calcular los CPMs y empiezan a trabajar las estructuras de costo del negocio, ¿no? Hablamos de producto y demás, y tienen el estimado, ¿no? Porque vos tenés el CPM, el mundo del CPM es el estimado de a cuántas personas vas a impactar con los anuncios, ¿ok? Ahora, cuando vos sabés el estimado, digo estimado porque para que no hagan regla de tres. Ahora, si yo sé que puedo llegar a imprimir a X cantidad de personas y yo hice un cálculo de tasa de conversión de entre los que compran y las impresiones, ¿ok? Puedo tener un indicio de lo que podría llegar a generar en compras frente a las impresiones, que esa es la tasa original de conversión de Meta, ¿no? Impresiones frente a las ventas. Después tenemos todas las del medio. Entonces, puedo proyectar una inversión que se acerque a la realidad de mi negocio y al estadio de mi negocio. No es lo mismo lanzar una inversión cuando estás arrancando que cuando ya estás, ¿ok? Pero no hay un número correcto con respecto a la inversión, pero sí lo pueden sacar de sus propios números, sentándose y armándolo. Y después con respecto a la cantidad, yo he probado todo. Mi primera escuela de Meta Ads, que la tuve con gente que había hecho los anuncios para Sony, pero estoy hablando hace 8 años, 8 o 9 años, decía, nosotros usamos una plataforma en donde le subimos un anuncio y ya le generaba en ese momento la plataforma una cantidad de anuncios. No lanzábamos campañas de no menos de 400 anuncios. Obviamente, es la Sony, es como decir Walmart, sí, son incomparables con capaz mi tienda que está en Tandil, ¿ok? Y acá bajamos a tierra. Ahora yo dije, bueno, con el presupuesto que a mí me daban, yo agarraba y yo sabía que en ese momento el tope era 50 anuncios por conjunto. Y lo descubrí queriendo meter el anuncio de 51 y no dejándome. Entonces, desde que nací en esto, le empecé a meter 50 anuncios a cada conjunto en su momento. Obviamente, en inversiones chiquitas, había muchos anuncios que no se mostraban. Cuando tuve la chance de entrar en una empresa que tenía una inversión real, o sea, más consistente, todo eso fluía. Entonces, en la medida del tiempo fui cambiando de 50 a 30 a 10 con inversiones buenas, ¿no? Hoy estoy en no menos de 5 anuncios, por ejemplo, una campaña de ventas en la cual uso el catálogo, uso las dos opciones de carrusel y de, ¿cómo se llama esto? Y de experiencia instantánea, por ejemplo. Pero vos decís, bueno, eso es re poquito. No, pero ya la de agregar al carrito, la de los niveles de arriba del funnel, ya tienen 10, 15 anuncios cada uno. Seguramente en la de awareness le pongo video, en la de, ¿cómo se llama esto? En la de interacciones le pongo un slide de fotos de video que se hace automático, en el otro ya le pongo foto y demás, pero ya tengo ahí entre 10 y 15 creativos, pero hay que probar, hay que probar. Me parece el desafío por ahí es más la generación, pero hay que probar. No hay un número, pero lo van a ir descubriendo en la medida que, vos decís, bueno, metí 20 anuncios y en 15 días hay anuncios que no se mostraron, apagalos. Capaz que no se mostraron porque no eran buenos, sino porque los otros le ganaron a ese y listo, apagalos. Capaz que era 7, no era 10, quizás. Así que eso es lo que tengo para decir con esto. Bien, bueno. Jimena nos pregunta, cuando hablaste de segmentación, mencionaste que no lo hagamos
muy fino? Y si es muy amplio, ¿también sería un error o algo a corregir? Bueno, otra de las cosas que fui aprendiendo en la escuela de Meta es que yo, desde que aprendí a hacer Meta, no segmento. Lógico que si estoy mostrando ropa para mujer, mi gran segmentación en las campañas importantes, va a haber el corte por mujer, pero nunca fue el de juntar o el de decir, bueno, que le guste esto, o que sea propenso a esto, o palabras clave muy cerradas en Google, ¿no? Ahora, sí lo que hice una vez, pero que lo ameritaba, y acá nos valimos de los datos de la tienda, el objetivo del cliente era salir de Mercado Libre a su tienda online. O sea, no quiero vender más Mercado Libre porque me roba el 13. Ese es el de la remera, ¿no? Me roba el 13 Mercado Libre. Ok. Bueno, entonces, ¿qué se dice? Se empezaron a analizar las ventas, se bajaron los datos, entonces segmentamos la base de datos y se la dimos a Meta, y ahí hicimos campañas por regiones noroeste, sur, bla, 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 y ahí lanzamos una campaña segmentada hasta que le fuimos dando aprendizaje, porque también arrancaba a hacer publicidad de cero, porque antes hacía botón azul, no digo que esté mal, pero no había un despliegue de campañas hecho. Entonces, para poder darle de comer al algoritmo y hacer que el algoritmo entienda qué era lo que estamos ofreciendo, hicimos una segmentación, digamos, por región. Ahora, después siempre fue todo abierto. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos que creo que tengo siempre que disparo algo de publicidad es que los píxeles se alimenten. Cuanto más alimento tiene el píxel, mucho mejor va a rendir la publicidad, porque va a ir a buscar a las personas que estén más adecuadas a mi producto o servicio en base a ese aprendizaje. Lo mismo pasa con Google. Ahora, cuando empezamos a cerrar la segmentación, Meta dice, Google también lo hace en su menor forma, pero lo hace, pero en Meta se nota más. Cuando cerrás la segmentación, lo primero que se te dispara es el CPM. Entonces, si vos tenías 3 millones de pesos para Capital Federal o para una zona, no sé, Mar del Plata, siempre va a pegar la vuelta por ahí los anuncios. Siempre van a pegar dentro de esa rueda. Lógico que si solamente vos tenés envíos dentro de Mar del Plata y operás dentro de Mar del Plata, tenés que aceptar en tu corazón ese CPM y esa implementación. Esto, ¿ok? Pero después en lo demás, como dijimos hoy, quizás no tenemos que perder la oportunidad en ciertas campañas, por eso yo recomiendo no hagan una sola campaña. Tampoco hagan 50, pero si empiezan a practicar o a pedirle a la agencia que empiece a distribuir el presupuesto entre awareness, tráfico y conversiones, y dentro de la parte de tráfico del medio lo subdividen por eventos, empiecen a darle ese público amplio, o denle el público amplio a awareness y dénselo también a la de compras, al público abierto. Lo bueno que hoy tiene la plataforma, que ya no lo tiene, antes lo tenía, es que no va a disparar el anuncio a cualquiera. Una vez que aprende, al principio sí, esto es fáctico, pero una vez que va aprendiendo, se va afinando solo. Así que, a menos que tengan una acción puntual, por ejemplo, nosotros tenemos envíos en el AMBA en el día o el próximo día, donde ya aceptamos que el CPM va a ser ese y que nuestro presupuesto se va a distribuir de esa forma, es porque estamos ofreciendo algo específico dentro de una zona. Pero después, en la práctica, la verdad que no segmentar en varios verticales, no hablo solamente en uno, en datos, en datos, en captura de leads y demás, la verdad que nos ha funcionado la no segmentación, y cuando digo funcionar es que bajamos los costos del CPM, pero no porque queríamos bajar el costo del CPM, sino que no queríamos perder el costo de oportunidad en pantalla. Excelente. Gracias. Y por último, Nico pregunta, ¿de cuánto es una frecuencia sana, Mate? Y eso depende del vertical. Eso depende del vertical, depende del tipo de campañas que estés tirando. Hoy decía que, por ejemplo, en Casa y Jardín, que vendían todo lo que era cocinas, parrillas y demás, eran productos a veces eran productos como se dice, uno estaba caliente con la compra, entraba y compraba en el día, ¿no? Pero después eran muchos, por ejemplo, las cocinas eran productos de decisión. Entonces, seguramente ahí aceptábamos tener una frecuencia en la campaña de DPA, pero seguramente en la de tráfico no queríamos tener una frecuencia de 40. Tampoco decir, bueno, no, frecuencia de 1. No nos obsesionábamos con el número. Y acá tienen un ejercicio, porque las preguntas que están haciendo son las preguntas más interesantes para explicar esto. Agarren sus datos
arranquen por una zona de datos, la tienda o las ventas o Analytics o Meta, y agarren de acá 3 meses para atrás y vean cómo fue fluctuando su CPM, cómo fue fluctuando su frecuencia. Si quieren ir 6 meses, vayan 6 meses. Si quieren ir mes a mes durante un año, vayan. Entonces, esa temporalidad le va a dar a ustedes no solamente el promedio, sino cuáles son las, como dijo el Toto, las bandas de flotación. Entonces, si tu frecuencia promedio siempre fue 1.3, y por ejemplo, en mayo y en noviembre, que está hot sale y está todo el mundo caliente por comprar, por decirlo de una forma, tu frecuencia se dispara en esos 2 lugares, pero después se mantiene y después, no sé, el mínimo es 1, tu número se construyó sobre eso. Hablamos de la frecuencia como, esto lo pueden hacer con cualquier insight que ustedes quieran tener, pero eso es lo más real a que venga alguien con una PPT a decirte que tu frecuencia tiene que ser 1.3 o que tu CTR tiene que ser 3.4. Yo no quiero hablar por nadie, ¿no? Pero te estaría mintiendo en la cara. Ahora, ustedes tienen un mar de datos en el que se pueden empezar a comprender cómo se comporta frente a lo que están ofreciendo en plataforma, a su navegación y a sus ventas. Este es un ejercicio vital que les puede ayudar a entender cuál es la frecuencia para su vertical dentro de un rango de fechas, ¿ok? Y que si, por ejemplo, la frecuencia se te dispara en mayo y vos no la podés controlar, no vas a salir a decirte, me desespero, porque ya sabes que el mayo pasado también se disparó la frecuencia y después se acomodó. Es como mañana termina uno de los meses peores para el e-commerce, por decirlo, ¿no? Vieron que enero y febrero siempre cae. Entonces nosotros ya tenemos clientes que nos preguntan qué pasa en enero y febrero. Controlamos que esa caída no sea fea, pero ya sabe que no va a ser lo mismo de marzo a diciembre. Entonces con la frecuencia, ese ejercicio es lo más sano que pueden hacer, ir a contrastar sus números. ¿Ok? Entonces ustedes van a buscar si tiene que haber un punto de mejora. En el caso de la frecuencia es ver si la tenemos que bajar o no, después en qué tipo de campañas, en qué región, si es hombre o mujer y demás. ¿Ok? Pero ese es un ejercicio que lo puedes hacer para la frecuencia, así que no, lamentablemente en eso se los debo, no les puedo dar números, porque los estaría inventando. Bueno, ahí estamos con las preguntas. Mate, muchísimas gracias. Excelente presentación. Un aplauso para Mate, chicos. Bueno, no, muchas gracias. Estaba muy nervioso. Bueno, a todos los miembros los encontramos en WhatsApp. Vamos a tener una próxima charla con Hernán Trujillo el 18 de marzo, que va a ser en Vitalis. Y a todos los que quieran participar, nos escriben por redes y les vamos a